Hola, ¿cómo estás? Te saluda Carlos Alberto Zapatalbán, magíster en educación, especialidad matemática. Te doy la cordial bienvenida a mi canal de YouTube Quesamac, una manera diferente de enseñar y aprender matemática. El propósito de esta sesión es construir un cilindro recto con el software GeoGebra. ¿Pero qué cosa es un cilindro recto, profesor Carlos? Un cilindro recto puede definirse como un cuerpo geométrico generado a partir de un rectángulo que gira alrededor de un eje que es uno de sus lados. ¿Cuáles son los elementos del cilindro? Los elementos del cilindro son bases. Bases son los dos círculos que constituyen la cara superior e inferior del cilindro. Fíjense, en la cara superior e inferior vemos que hay un círculo y son exactamente iguales. En esta figura que estoy señalando también estoy colocando los elementos del cilindro para ser didáctico en mi explicación. Otro elemento del cilindro es el eje. El eje es la recta imaginaria sobre la cual se gira para generar el cilindro. En este caso, esta es la recta sobre la cual va a girar el rectángulo para generarse el cilindro. ¿Sí? Muy bien. Otro elemento podemos mencionar la generatriz. La generatriz es el lado opuesto al eje que se genera con la formación del cilindro. Al formarse el cilindro, mira, esta es la generatriz. Aquí te estoy señalando, en la construcción con el GeoGebra, esta vendría a ser la generatriz. Luego tenemos la altura. ¿Qué cosa es la altura? La altura es la longitud del segmento que une de forma perpendicular ambas bases. Fíjense, esta es la altura. Pero profesor, ¿por qué decimos que es el segmento que une de forma perpendicular ambas bases? Porque lo que estamos haciendo, nuestro propósito es construir un cilindro recto, porque también hay cilindros oblicuos o inclinados. Quiere decir que el ángulo que se va a generar aquí es 90 grados. Por eso decimos que une de manera perpendicular las bases, o sea, la cara superior y la cara inferior. Luego vamos a ver cómo calcular el volumen, el área lateral y el área total de un cilindro. Para calcular el volumen de un cilindro tenemos pi por radio al cuadrado por altura. ¿Por qué, profesor Carlos, pi por radio al cuadrado? Recuerden que cuando nosotros multiplicamos pi por radio al cuadrado estamos calculando el área de la base. Y como tenemos aquí, miren, la base, en la base un círculo y aquí también en la cara superior también, entonces tenemos que, para calcular el volumen de un cilindro, tendríamos que multiplicar pi por radio al cuadrado, o sea, el área de ese círculo por la respectiva altura del cilindro. ¿Correcto? Muy bien. Para calcular el área lateral del cilindro tenemos que multiplicar 2 por pi por radio por altura. Recuerden que cuando multiplicamos 2 por pi por radio estamos calculando la longitud de la circunferencia. Quiere decir que nosotros, para calcular el área lateral de ese cilindro, tenemos que calcular, ¿qué cosa? La longitud de esta circunferencia y multiplicamos ese resultado por la respectiva altura. ¿Para calcular qué cosa? El área lateral. Y cuando nos preguntan por el área total del cilindro, vamos a multiplicar 2 por pi por radio al cuadrado y 2 por pi por radio al cuadrado es el área de ¿quién? Del círculo. Pero como tenemos dos círculos iguales, uno que es la cara inferior y otro que es la cara superior, multiplicamos por 2. Porque pi por radio al cuadrado es ¿qué cosa? El área del círculo. Por eso lo multiplicamos por 2, porque hay dos círculos. Más 2 por pi por radio por altura. Pero ¿qué cosa es 2 por pi por radio? Cuando nosotros multiplicamos 2 por pi por radio, estamos calculando, hemos dicho ¿qué cosa? El área lateral. Y multiplicamos por su respectiva altura. Comenzamos creando dos deslizadores, el deslizador radio y el deslizador altura. ¿Cómo así, profesor Carlos? Aquí en el penúltimo icono, por favor, miren, observen aquí en el penúltimo, hacemos clic en el triangulito rojo que sale en el ángulo inferior derecho y nos salen las siguientes opciones. Una de ellas es deslizador. Hacemos clic en pantalla, por defecto sale nombre A, nosotros vamos a ingresar el nombre radio.
en el intervalo mínimo por defecto dice -5, nosotros vamos a ingresar 0 porque tiene que ser una cantidad positiva, no puede ser negativa, ¿verdad? En máximo puede darle cualquier valor. Vamos a convenir que le vamos a dar máximo 20 y en el incremento que vaya avanzando de 0.2 en 0.2 y le damos a aplicar. Observen, ya tenemos aquí el deslizador radio. Podemos darle un color diferente si lo desean ustedes, ¿no? Un color de repente se me ocurre azul, ahí está. Y para poder movilizar ese deslizador damos anticlic y aquí objeto fijo, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder movilizarlo y colocarlo en un lugar adecuado. Ahora vamos a crear otro deslizador. Hacemos clic en pantalla y el siguiente deslizador le vamos a dar el nombre de altura. Donde dice mínimo, igual en esos parámetros podemos colocar en mínimo 0, en máximo podemos decirle 20 y que el incremento sea de 0.2 en 0.2 y le damos a aplicar. Podemos hacer lo mismo, si ya no vas a construir deslizadores, te vas al primer icono, damos anticlic, propiedades, de repente le damos un color diferente, podría ser un color verde, ahí está, y vamos a dar clic en objeto fijo para nosotros poder movilizarlo y colocarlo siempre en un lugar adecuado de tal forma que me permita trabajar. Ahora vamos a ubicar un punto en el origen de coordenadas. En la barra de entrada, recuerden que los puntos los denotamos con letras mayúsculas. Vamos a convenir que ese punto lo vamos a etiquetar como el punto C de centro. Igual abrimos paréntesis 0,0. ¿Por qué 0,0, profesor? Porque hemos dicho que ese punto lo queremos ubicar en el origen de las coordenadas. Y si me dicen que es el origen de las coordenadas, debe ser axis a 0 y ordenada 0. Damos enter para ingresar la orden y aquí nosotros ya tenemos el punto. Observen por favor, aquí está el punto ya en el origen de las coordenadas. Sus coordenadas son 0, 0. ¿Para qué hago ese punto? Ahora, ese punto va a ser el centro de la circunferencia centro radio. Miren, con el sexto icono elijo esta opción circunferencia centro radio. Su mismo nombre lo indica, centro radio. Quiere decir que el centro va a ser este punto que acabo de hacer, este punto C. Y ahora sale una ventana que me pide el radio. En el radio lo voy a vincular con el deslizador radio. Lo escribo tal y conforme lo dice acá. Mira, el radio con la primera con mayúscula y lo escribo así. ¿Para qué? Para poderlo vincular. Ok, ahí está. Me voy al primer icono, hasta aquí quiero que observen esto a medida que yo voy cambiando. Fíjense, este deslizador, observen cómo va cambiando el diámetro, ¿verdad? Miren, menor radio, más pequeña la circunferencia, mayor radio, va aumentando de tamaño. Fíjense, esa es la importancia de trabajar con deslizadores para darle diferentes medidas a nuestras construcciones, ¿verdad? Muy bien, profesor. Y el deslizador altura, un momentito, eso lo vamos a utilizar ya en la ventana 3D tridimensional cuando hagamos el cilindro. Esos son los pasos previos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí en la opción vista, en la pestaña vista, desde aquí vamos a activar la vista gráfica 3D de la siguiente manera. Entonces miren, vista, aquí donde dice vista gráfica 3D, pongan atención por favor, aquí está. Observamos y que aquí en el lado derecho de la vista gráfica del software GeoGebra ya tenemos activada la vista gráfica 3D. Ahora, ¿qué es lo que hago? Para construir el cilindro, ustedes van a ir a esta opción. Usted hace clic en el triangulito rojo, ya le enseñaba en este desplegable, va a seleccionar esa opción que dice prisma o cilindro desde su base. Si me está diciendo prisma o cilindro desde su base, fíjense esa palabra desde su base, doy clic aquí, me voy a la vista gráfica, doy clic en esta circunferencia, que esa va a ser la base del cilindro, ¿sí? Automáticamente me está pidiendo la altura. Entonces yo lo voy a vincular ahora sí con ese deslizador de color verde que dice altura, lo escribo tal y conforme lo puse, altura, le doy OK. Aquí está. Entonces, miren ustedes. Acá inclusive en la vista gráfica 2D yo puedo cambiar el color a esta figura, ¿no? Si quieres puedes ponerle rojo, verde, azul, lo que tú quieras, ¿no? Y es cuestión de cada estudiante, ¿no? Inclusive en el estilo, si quieres puedes en el grosor del trazo ponerle 4, ¿sí? Aquí está. Entonces aquí ya tenemos nosotros el cilindro en la vista gráfica 3D. Observa, a medida que yo voy variando, mira el tamaño del radio en la vista
gráfica 3D también sufre modificaciones en esta construcción geométrica. Ya tenemos el cilindro. También, si yo muevo ese deslizador de altura, observe por favor, mire cómo va cambiando. O sea, ¿por qué? Porque está vinculado con el deslizador. O sea, no le da una medida fija, ¿no? Yo puedo ir cambiando para luego ir calculando el volumen, el área lateral y el área total. Demostrarte que a medida que voy cambiando las medidas, lógicamente tiene que modificarse, pues, ¿no? El volumen, el área lateral y el área total. Si nosotros hacemos clic en la vista gráfica, en el último icono, fíjese en esta opción rota la vista gráfica 3D, yo hago clic sostenido y eso se va movilizando, ¿no? Interesante mi dibujo, ¿correcto? Para detener esta rotación, hago clic ahí en el dibujo y simplemente se paraliza, ¿no? Si nos pidiesen que calculemos el volumen de este cilindro, tendríamos que multiplicar pi por radio al cuadrado por altura. El valor de pi lo calculamos como 3.1416, lo aproximamos así, ¿verdad? Porque es un número irracional, tiene infinitas cifras decimales. Entonces, repito, calculamos multiplicando 3.1416 por radio al cuadrado, pero el radio en este momento es 1.2. Se lo elevamos al cuadrado y luego ese resultado lo multiplicamos por la altura, que es 5.2. Entonces, quiero que ustedes hagan los cálculos. Si nosotros multiplicamos 3.1416 por 1.2 elevado al cuadrado por 5.2, que es la altura, vamos a obtener la siguiente cantidad. ¿Qué cantidad? 23.52. ¿Sí? Hagan los cálculos ustedes. Ahora, con el software GeoGebra nosotros también lo podemos hacer. Sí, profesor Carlos. Pero aquí ya nos da el resultado. Lo que nosotros debemos saber cómo calculamos. Entonces, repito, volumen se calcula multiplicando pi por radio al cuadrado por altura. Ahora, con el software GeoGebra, activamos aquí, hacemos clic en la vista gráfica 3D. Fíjense aquí en este icono donde dice centímetros al cuadrado. En este icono hacemos clic en el triangulito y lógicamente vamos a seleccionar la opción volumen porque queremos calcular el volumen. Hacemos clic o seleccionamos el cilindro porque queremos obtener el volumen de ese cilindro. Y observen, fíjense como dice aquí, 23.52 unidades cúbicas es el volumen de este cilindro. Cuando hablamos de unidades cúbicas, pueden ser pulgadas, pueden ser pies cúbicos, centímetros cúbicos, metros cúbicos. En este caso decimos que el volumen es 23.52 unidades cúbicas. 23.52 resulta de multiplicar 3.1416 por 1.2 al cuadrado por 5.2. De igual forma, ustedes pueden hacer los cálculos del área lateral y el área total. Aquí están las fórmulas, ¿verdad? Entonces ustedes cogen su lapicito, su papel y van haciendo estos cálculos del área lateral y el área total. Y para ejercitarse, ustedes hacen lo siguiente: van cambiando las medidas del cilindro, modifican o editan tanto el radio. Miren, ustedes le dan diferentes medidas. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ejercitarse, no van cambiando la medida del radio y no solamente eso, sino también de la altura. De la altura, ahí, para que vean que los cálculos van a ser distintos. Bien. Entonces, hasta aquí nos quedamos. Un gusto, por favor, haber trabajado con ustedes, un honor. Espero cumplir con las expectativas de ustedes. Recuerden que el software es una potente herramienta digital que nos permite trabajar de una manera muy didáctica, muy creativa, ¿sí? No olvides de suscribirte al canal YouTube CasaMac, una manera diferente de enseñar y aprender matemática. Active usted la campanita para que mis tutoriales, mis videos puedan llegarle de manera automática. Un fuerte abrazo.